En su momento la central Acaraí era la que alimentaba a todo el país. ¡Wow! Esta represa de Acaraí no la solemos ver en ningún material y señores, hoy tengo el honor, el agrado y el placer de mostrarte. La Central Hidroeléctrica Iguazú es un emprendimiento 100% nacional. Desde aquí arribita de la presa, toda la historia y todo lo que produce esta presa. Lugar prohibido normalmente, pero gracias a Dios nos invitaron para hacer un recorrido. Agradecemos mucho a la gente de la Ande. Represa de Acaraí que se ve sobre la mano izquierda de la ruta 7. Esto pertenece a la Ande, ¿verdad? Esto pertenece al Paraguay, esto es 100% nacional. Eso es lo que da gusto escuchar. De esa represa tenemos muy pocos datos, gente. ¿Subimos? Subito. Nos subimos a la camioneta de la Ande y estamos súper felices porque hoy estoy emocionado porque hoy vamos a conocer la represa de Acaraí, la primera hidroeléctrica del Paraguay. Esta hidroeléctrica es 100% nuestra. Viste que este río Acaraí y Paraná se unen en un punto de confluencia. Y en ese punto de confluencia después ya no sabes más cuál del agua a partir de ahí le pertenece a Acaraí y cuál le pertenece al Paraná. Iba a ser un día fantástico. Nos despertamos tarde, así que vamos comiendo contra el universo. Para los dos, la gente te Ningún para los dos. Carga acá tu doble. Yo acá encontré Toby. Con esto a mí me mataron, me ganaron totalmente. Esta es mi marca, agarramos marca con leche. O sea, chocolatada con leche y huevos revueltos, pancho y algún mixto. Dijiste que había mixto todo hecho ya, ¿verdad? Y esta remera que llevo acá se la tengo que regalar a una ganadora aquí de la ciudad de Hernandarias. Andy es nuestra ganadora de la primera remera Fabi Grillo. Espero que te quede súper bien, Muchas corazón. gracias. Si vos también quieres ganarte una remera Fabi Grillo, que te la lleve yo en persona y que además mostremos tu ciudad, comenta abajo la palabra remera. Últimos vestigios del desayuno. Y arrancamos la jornada. Yo quiero un poquito de agua antes de irnos. Que escuchaste salió nomás de la nada, sí, va a ser un lindo regalo para una amiga que nos ayudó muchísimo acá en Hernandarias. Pero nos gustaría implementar este tipo de cosas como para ir en persona e interactuar contigo en tu ciudad, mostrar lo que tengas que mostrar. Cada ciudad, cada rincón del Paraguay tiene algo hermoso que mostrar y que contar, así que hoy es el día. Hoy esta mañana va a estar bien vertiginosa porque nos vamos a conocer la represa de Acaraí. Así que hay que correr con todo, con las mochilas, con la remera de regalo de nuestra amiga, ¿cómo se llama? Andy. Tu mochila, Esteban. Yo llevo el agua y nos vamos corriendo para la represa de Acaraí, por favor, gente, porque si no, no llegamos. Nos vemos a la vuelta. Aquí, que no se caiga el camarógrafo, por favor. Que eso no se va a ver. Avísame cuando te vas a caer y te grabo yo. Gracias, mi reina. Salgo. Te quiero mostrar un rincón escondido que encontré en Ciudad del Este, porque encontré un hotel con estas prestaciones. Tenés que ver lo bien montado que está este hotel. Andy va a estar feliz, feliz, feliz para vos, Andy. Represa de Acaraí que se ve sobre la mano izquierda de la ruta 7, PY07. Miren qué hermosa. De esa represa tenemos muy pocos datos, gente. Y nosotros vamos a ingresar sobre la mano derecha. ¿Me puedes mostrar, por favor? Ahí está la entrada de la represa, según dice. Ajá, dice Central Hidroeléctrica de Acaraí a la derecha. Ande Central Hidroeléctrica de Acaraí. Vamos a ver si es que... Buen día. Venimos junto a un ingeniero, Gustavo Arias. Pues sí. Voy a avisarle. Avisarle, pues. Muy bien. Ingresamos. Vamos a ver dónde puedo estacionar, dijo. Al costado. Voy a estacionar acá detrás de estos árboles, más o menos. Aquí debajo de este arbolito. Va a estar bien resguardado nuestro auto. Pudimos ingresar. El ingeniero Gustavo Arias ya viene junto a nosotros. Todo listo.
para un gran e inolvidable día. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Gustavo. Yo soy Fabián, un gusto. Él es Esteban. Todo bien. Como verás, hacemos como un reality. No sé si viste un poquito algo de mi contenido. Y la verdad que no es la primera vez, creo que es la primera vez que te veo. Qué suerte. Vas a ver, va a ser todo nuevo para vos entonces. Pero es un reality normal. Es caminar, mostrar, hablar de lo más distendido posible. Tengo algo para vos, un micrófono. Bueno. Entonces vamos charlando. ¿Sos Arias entonces? Arias. Yo también. De Arias de San Antonio soy. Y Ya. mis abuelos, mis bisabuelos son de Villarrica. Y bueno, entonces... Los Arias venimos todos de allá, Gina. Sí, mi abuelo es de Villarrica, o sea, la familia es de allá. Ellos fueron 4 hermanos a la guerra, ¿verdad? Y los 4 volvieron, cada uno en diferentes regimientos, batallones. ¿Qué nombre tiene tu abuelo? Pascual Arias Barrios. Pascual Arias. El mío era Cándido Arias. También fue a la guerra, volvió bien. Le conoció en la guerra a mi abuela, que era enfermera. En serio. Tenemos toda una linda historia de los Arias por ahí. ¿Nos subimos? ¿Subimos? Subito. Señor camarógrafo por acá, yo me subo del otro lado. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Él es el ingeniero Edgar Morales. Un gusto saludarte, ingeniero. De la sección mantenimientos mecánicos. Gracias por recibirnos. ¿Qué cargo ejerces vos, ingeniero Guillermo? Gustavo. Gustavo, perdón. Soy malo con los nombres, Gina. Y vos sabés que yo estoy como el jefe de la planta. La central Acaraí tiene 5 jefaturas de sección, más jefatura del departamento que está a cargo mío. ¿Qué capacidad tenemos de producción en Acaraí? Tiene 4 unidades generadoras y produce aproximadamente 230 megavatios. ¿Cuáles son las ciudades abastecidas por Acaraí? Es muy difícil discriminar porque una vez que entra a una barra, porque nosotros entramos en paralelo con Itaipú y ya es distribuido a los diferentes rincones del país. No es que uno puede decir, bueno, abastezco tal ciudad con esta hidroeléctrica y tal otra, sino que entran todos, digamos, a un mismo nodo y de ahí se reparte. Es como, viste que este río Acaraí y Paraná se unen en un punto de confluencia. Ajá. Y en ese punto de confluencia después ya no sabes más cuál del agua a partir de ahí le pertenece a Acaraí y cuál le pertenece al Paraná. Ya entra en un canal y a partir de ahí ya no podés discriminar qué agua es de cuál río. Claro. Más o menos eso sería la información así. ¿Quieren bajarse? Sí, ¿Nos bajamos? Sí, nos bajamos acá. Y ahora cambiamos de reino. Vos te quedas con este, yo con este. Sí, grande, pero en comparación a lo que tenemos agua arriba, que es el embalse de Iguazú, este es minúsculo, sí, es mucho mayor. Es una placa histórica, es una placa fundacional, están ahí todos los que en su momento estaban dirigiendo el país, ¿verdad? Entre los que estaban de la empresa, de la ANDE, más los del gobierno. Después podemos ir a mirar. No van a creer dónde me encuentro. Estoy en un lugar icónico, muy poco hablado, muy poco mostrado y muy poco conocido por nosotros los paraguayos. Dice acá bien clarito, prohibido el paso. Pero nosotros nos encontramos en compañía de Gustavo Arias. Él es ingeniero de la ANDE, que es la administradora de esta represa hidroeléctrica Acaraí, de la cual solemos saber muy poco nosotros los paraguayos. Hoy estamos acá recorriendo encima de la presa misma. Te darás cuenta, estamos acá en el Acaraí y vos ya ves acá, estando en esta parte, ya ves el Paraná. Hay un salto natural, o sea, una diferencia, un accidente topográfico, vamos a decirle, de más o menos 50 metros. Entonces, sobrevolando acá y viendo la proximidad que teníamos con el Brasil, se optó por esta opción y también viendo de que naturalmente ya había un salto de más o menos de 50 metros. Se decide construir por la proximidad al Brasil, de tener la posibilidad del exceso de que en aquel entonces íbamos a tener energía, podamos venderlo al Brasil. Ok. O sea, era toda una cuestión estratégica. Entonces se decide hacerlo acá con la elevación del embalse. Se gana unos 30 metros más aproximadamente y con eso nosotros tenemos un aumento en la producción de energía, o sea, podríamos tener más producción de energía. La central se hace en 2 etapas.
inicia en el 65 la construcción, finaliza la primera etapa en el 68 con la primera tubería, la tubería de adducción, que es la que conduce el agua hasta las unidades generadoras que están a más de 500 metros acá, a través de una tubería de adducción, y a partir de la chimenea, que son esos dos cilindros que se ven elevados allá, que son dispositivos de control de sobrepresiones. A partir de ahí ya baja una tubería forzada que ya es de un espesor mucho mayor, ¿verdad? Que la función de ella es soportar mayormente los embates de una eventual sobrepresión. En una segunda etapa se construye la segunda tubería, que es la que vemos un poquito más allá, y que alimenta otras dos unidades generadoras. Esta primera, de la primera etapa, alimenta dos unidades generadoras, la segunda etapa alimenta dos unidades generadoras, y prácticamente en simultáneo se construye la presa de Iguazú, que seguramente han de tener algo de conocimiento. En la localidad de Iguazú. La Central Hidroeléctrica Iguazú es un emprendimiento 100% nacional que se ubica en el límite de los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, a unos 290 kilómetros de Asunción, en la cuenca de los ríos Iguazú, Acaraí y Paraná. La central hidroeléctrica proyectada estará localizada a un costado de la presa existente sobre el río Iguazú, que fuera construida en 1976 con el objeto de aumentar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Acaraí. Consta de una presa de hormigón de 42,5 metros de altura y una presa de enrocado de 32 metros aproximadamente de altura. La superficie inundada es de 620 kilómetros cuadrados. Es una presa de regulación. La función de ella es alimentar a la presa de Acaraí para que en épocas de baja afluencia o bajo caudal que llegue a la central, ella pueda ser de alimento, ¿verdad? Para que se pueda seguir generando, o sea, pueda suministrarle el combustible que él necesita para producir. Entonces se construye como para que tengamos una regulación. O sea, tenés un segundo seguro de que sí o sí vas a tener agua. Es un segundo. Básicamente, si aquí falta agua naturalmente en este lugar, se abre un poquito la represa de Sí, porque Iguazú. es un río que confluyente al río Acaraí, ¿verdad? Lo ideal sería, ¿verdad?, que el Acaraí suministre todo, ¿verdad? Pero evidentemente, como es estacional, hay épocas del año en que tenemos baja afluencia, y ahí es donde compensamos con el vertimiento en Iguazú. Pero no llegan a estar en default de agua, digamos, de materia prima nunca aquí para producir energía. No les falta. Y no, agua, gracias a la presa de regulación que tenemos agua arriba, que es la que nos permite nosotros tener una generación más regular, ¿verdad? Y entramos ahora mismo, estamos operando una central de punta en su momento, ¿verdad?, en sus inicios. La central era una central de base. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la energía que producía era suministrada por Acaraí. En ese entonces, los visionarios de aquella época dijeron, bueno, tenemos que partir a una industrialización, para eso necesitamos energía. Por eso se construye una central. Inicia el proceso de industrialización de nuestro país. 1965. 65. En el 68 comienza la producción el 16 de noviembre, de diciembre. En solo 3 años construyeron esta presa y ya estaban produciendo energía. En la primera etapa. Y va hasta el 77, o sea, serían más o menos algo así como 6 años el total del proceso constructivo de la central. Para que esté operativa al nivel que conocemos. Para que esté operativa y funcionando a lo que hoy conocemos. Pues en una segunda etapa se construye la presa Iguazú. La presa Iguazú. Esto pertenece a la ANDE, ¿verdad? Esto pertenece al Paraguay. Esto pertenece al Paraguay. Pertenece la administradora de esto es la ANDE. Pero esto es 100% nacional. Eso es lo que da gusto escuchar, caramba. Sí. Acaraí le hizo grande a Itaipú porque en aquella época la fuente de generación que teníamos más próxima a Itaipú era la central Acaraí. E inclusive en el momento de la construcción había una tubería que iba hasta el sitio de obra de Itaipú y se suministraba agua desde el embalse de Acaraí. Para que pueda hacerse la obra de Itaipú. Para que pueda hacerse la obra de Itaipú. Es
Es para darle el toque Me jocoso gusta, es que a la- me gusta. Sí. Es importante hacer ese tipo de aclaraciones Sí. porque el anecdotario es Sí. principalmente muy importante como para poner en contexto de cómo iba realmente este tema de las represas acá, porque tienen dos. Sí, sí, sí. Ingeniero, ¿qué altura tiene esta presa? Esta tiene una cota de 100, en esta parte 187 si mal no recuerdo. Tal vez mirando después un poco los textos vamos... Contra los podamos 220 ver. de Itaipú. Contra los 220 de Itaipú. 220-21 creo que tiene. 221. Sí. Me mintieron por 1 metro entonces. No, pues, no quiero entrar. No te hinches, Ah, no te- No, si ellos te dijeron es correcto, ¿verdad? No, estuve en estos Sí, sí. días, estuve estos días de paseo por allá también, así que era 220 lo que dijeron. Sí, sí, Y sí, creo que sí. cuando llegan a 225 es cuando abren las compuertas para que no las reclusas, no, exclusas. Ajá. ¿Qué digo? ¿Por qué digo yo reclusas? Eso significa las reas, las presas, ¿verdad? En realidad son compuertas de drenaje, son compuertas como la que nosotros tenemos Esa es acá. la palabra que me faltaba, compuertas de Exclusa drenaje. está más vinculado a la parte de marítima. Hablemos de la parte ecológica. ¿Cómo los peces pueden pasar libremente sin ser atrapados por las turbinas? No, atrapar por la turbina es muy difícil porque pasa entre los orificios, vamos a decirle, la turbina. Otra de las formas que pasan es en la época que tenemos mucho caudal afluente, que viene más agua de la que podemos turbinar, y abrimos la compuerta. Y ahí sí es una situación que se da que ellos pasan a través de la compuerta de drenaje, aguas abajo de la presa de Acaray. Estas compuertas las abren eventualmente de acuerdo a la necesidad. No hay una fecha en la cual yo pueda venir a verlas abiertas. No, realmente es estacional. Normalmente se suele dar en épocas entre junio, julio, agosto. El orgullo de ser paraguayo en una fiesta patria como esta. ¡Feliz Día de la Independencia, querido Paraguay! Es el saludo de nuestra primera represa hidroeléctrica paraguaya 100% nacional. Acaray teñida de los colores patrios, rojo, blanco y azul. ¡Qué belleza! Y para más hoy, nuestra visita está engalanada porque están abiertas las compuertas y Acaray está echando agua por las compuertas. Está precioso. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Qué hermoso es sentirse de esta hermosa y bendita tierra guaraní! El consumo nacional está muy vinculado a las temperaturas. Si te das cuenta, los picos históricos de temperatura Con el calor. coincidieron con los picos de consumo eléctrico nacional. Hoy día nosotros no somos un país muy ajustado al tema de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso? Acondicionar las casas a las altas temperaturas. En nuestras casas construimos. Es cierto. Hay mucho intercambio de calor entre el exterior y el interior, entonces los aire acondicionados funcionan mucho y bueno, una serie de cosas que Deberíamos usar los aislantes térmicos que se usan en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Las eso, espumas de poliuretano. serían muy interesantes. Eso nos daría un mejor uso de la energía. Apagás el aire y 10 minutos después es un horno otra vez del Así dormitorio. mismo. Para eso tendríamos que ajustar las mallas curriculares de las universidades, era tratar un poco de incentivar este tipo de técnicas, ¿verdad? Que hoy en Estados Unidos está diseminado en todo Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos buscan eso. Y es un poquito cuidar nuestros bolsillos también, ¿verdad? Como, Totalmente. o sea, yo, Gustavo, cuido mi bolsillo, entonces hago una casa que sea energéticamente amigable, vamos a decirle. Muy buen término que usaste. Yo tengo un negocio al cual le puse aislación acústica y térmica, ¿verdad? Que son las espumas de poliuretano. Sí. Y sin embargo no son tan económicas estas espumas en Paraguay. Pero ahí es donde entra la tasa de retorno en la inversión, ¿verdad? Vos te vas a dar cuenta que si vos haces eso, al cabo de algunos años, tu consumo eléctrico va a compensarlo en la inversión que vos hiciste. Hasta aquí esta primera entrega. Son 2 episodios que te voy a mostrar sobre esta impresionante represa de Acaray. Nos encantó la visita que hicimos, invitados por la gente de la ANDE a esta represa y poder mostrarte también la represa de Iguazú, que queda 90 kilómetros más arriba nada más. Son 2 represas 100% nacionales, motivo para que vos, yo y todos estemos orgullosos de lo que tenemos. Esto viene desde un Paraguay pujante de los años 60 con un futuro muy interesante que te voy a ir contando en el próximo episodio, Fabi Grillo. No te olvides darle like al video, a la página, activar la campanita y seguirme en todas las redes sociales. Te mando un gran abrazo y seguimos en contacto con muchas más aventuras aquí en Fabi Grillo.